Entrevista diagnóstica. Información necesaria para explorar con pacientes con el fin de elaborar un diagnóstico y tratamiento adecuados. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son historia del problema y anamnesis, áreas para valorar en la realización de la historia del problema y anamnesis del paciente, el examen del estado mental, definición y áreas para valorar a través del examen mental o psicopatograma del paciente, y por último, diagnóstico clínico, fases, tipos de entrevista y formulación del caso clínico. La información es extraída del capítulo 4 con el título de La entrevista diagnóstica del Manual de Psicopatología de Belloc, Sandin y Ramos. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se estará abordando en este video. Comenzaremos con las puntualizaciones sobre la información que se recopila durante el proceso de evaluación y entrevista diagnóstica. Durante este proceso se recopila información a nivel longitudinal que está relacionada con la evolución de o los problemas a lo largo de la vida del paciente y la información a nivel transversal que consta del examen mental y la información relativa a la respuesta al tratamiento y o seguimiento que se realiza con el paciente. Esta información se organiza, se elabora y se analiza con el fin de archivarse en un documento llamado historia clínica y se abre un archivo por paciente atendido. Con respecto a la historia del problema y anamnesis, estaremos abordando las áreas para valorar en la realización de la historia del problema y anamnesis del paciente. A continuación, se despliega una tabla con las áreas para valorar para la realización de la historia del problema y anamnesis. Cada una de estas áreas tiene información específica que se tendrá que extraer en el proceso de entrevista y actualizarse conforme se vaya realizando el tratamiento en pacientes. El examen del estado mental. Estaremos abordando la definición y las áreas para valorar a través del examen mental o psicopatograma. El examen del estado mental o psicopatograma es un análisis del estado mental de la persona en el momento de la evaluación. Es un documento que sirve para organizar y presentar la información recogida sobre el estado mental actual del paciente. A continuación, se despliega una tabla con las áreas para valorar del examen del estado mental o psicopatograma. Cada una de estas áreas tiene información específica que se tendrá que extraer en el proceso de entrevista y actualizarse conforme se vaya realizando el tratamiento en pacientes. Por último, en cuanto al diagnóstico clínico, abordaremos las fases y los tipos de entrevista más utilizados, así como la formulación del caso clínico. Según Perpiñá y Baños, realizar un diagnóstico es un proceso que puede constar de tres fases. Fase uno, la generación de hipótesis diagnósticas. Esta se refiere a que conforme escuchamos el relato del paciente, vamos organizando y siguiendo un razonamiento que colabora a que generemos hipótesis para ir identificando y acotando las problemáticas principales. Fase 2, la verificación del diagnóstico. Esta se refiere a que después de tener la información de la historia del problema, anamnesis y el examen del estado mental del paciente, el clínico comienza a confirmar el diagnóstico apoyándose del diagnóstico diferencial que fue realizando el clínico. Fase 3, la asignación de una etiqueta nosológica. Esta se refiere a que el psicólogo establece y justifica el diagnóstico que elaboró. Durante el proceso de entrevista diagnóstica se pueden emplear herramientas como las entrevistas no estructuradas y las entrevistas estructuradas. Las entrevistas no estructuradas suelen ser las más utilizadas ya que son más flexibles, sin embargo, son menos fiables y válidas, y depende mucho de la formación, orientación, juicio y experiencia del psicólogo clínico. En el caso de las entrevistas estructuradas, son más sencillas de aplicar, ya que cubren la mayor parte de las categorías diagnósticas de los criterios del DCM o CIE. Tienen mayor validez y fiabilidad, sin embargo, pueden ser cansadas para los pacientes ya que son más extensas. La formulación del caso clínico es una metodología en donde se va relacionando la información recabada del paciente y sus problemáticas. El objetivo es justificar el diagnóstico que se establece y analizar los factores predisponentes, precipitantes y que mantienen las problemáticas del paciente.
Esto servirá para diseñar el tratamiento adecuado, prevenir la evolución de los problemas y considerar los posibles obstáculos en el proceso de tratamiento que se llevará a cabo con el paciente. Por último, la formulación del caso clínico se puede organizar utilizando los siguientes pasos. Paso uno: listar los problemas del paciente por orden de relevancia. Paso 2: proponer un diagnóstico categorial, dimensional y diferencial. Después, es importante discutir y o supervisar dicho diagnóstico. Paso 3: desarrollar la hipótesis que explique los problemas para formular el posible tratamiento. Paso 4: desarrollar el plan de tratamiento con las posibles estrategias para abordar los problemas identificados en el paciente.